Hace 9 años llegó a México la influenza H1N1, así le pusieron el nombre más difícil que pudieron ponerle. Y hubo leyes en México que nos pedían, y me acuerdo mucho que una de las cosas que pedían era que no tuviéramos saludo de manos y que las hermanas no se dieran beso en la mejilla. Eso es muy propio de los hispanos, ¿verdad? Y me acuerdo que hablé con la iglesia con mi cara seria, hermanos, y les dije: hermanos, no quiero contagio, esa influenza está matando mucha gente. Los hospitales de México se llenaron y no encontrabas un cubreboca en toda la ciudad, y hubo mucha crisis. Y les dije: hermanos, el gobierno nos deja reunirnos siempre y cuando no nos saludemos. Así es que, hermano, por favor no se salude, porque si yo veo a alguien saludarse, hermanos, les voy a decir. Y todos los hermanos estuvieron de acuerdo, y terminando el culto, ahí va el pastor desobediente a sus propias reglas. Ya estoy yo saludando a todos y abrazándolos, y los hermanos por amabilidad no me decían nada, nomás se estiraban con mano con mucho miedo, ¿verdad? Y me tomaban la mano y yo los abrazaba, y luego uno de ellos tuvo el valor: pastor, ¿se acuerda que usted dijo? ¡Oye, hermano, sí es cierto! ¡Ay, hermano, dígame cuando me equivoque! Pero nadie me decía, hermanos. Y pasó un domingo y yo hacía lo mismo. Al siguiente miércoles entré al culto y volví a saludar a todos, y los hermanos se me quedaban viendo todos, ¿verdad? Y me pasé 2 semanas quebrantando mis propias reglas, hasta que terminé diciéndoles: ¿saben algo, hermanos? Yo soy un caso perdido. Voy a ser el primero en morir porque desobedezco todas las reglas. Sálvense ustedes, hermanos, luchen por su vida, porque yo se me olvida. Y vaya que se me sigue olvidando, hermanos. Entré con las manos en la bolsa, porque dije: tengo que acordarme, no debo saludar a nadie. Entonces, hermanos, si termina el servicio y yo extiendo mi mano, yo no me ofendo. Si usted me dice: pastor, no sea desobediente a las reglas, guarde su manita, yo no me ofendo, hermanos. Mi esposa tampoco mis hijas, hermanos. Lo que pasa es que esa costumbre es difícil de quitar. Sí, y en los hispanos, si no te saludas, es como si no te quisieras, ¿verdad? Y nos encanta saludarnos y darnos el abrazo del oso y todo lo demás. Y las hermanas se besan un cachetito y el otro cachetito, ¿verdad? Y nomás estamos viendo cómo propagamos la enfermedad, hermanos. Pero bueno, es un gusto estar aquí de vuelta, hermanos. Yo estuve en el mes de noviembre, la 3ª semana para ser exacto, y sí recuerdo mucho haberme encontrado con el pastor en su oficina, y él seguía muy quebrantado de salud. Y me da mucho gusto ver que ya está bien, pastor. Que ya, gracias a Dios, no tiene esa bolsita. Esa vez vine, hermanos, y si ustedes recuerdan, yo tengo un proyecto de construcción, hermanos. Yo, a través de un comedor comunitario en San Luis Potosí, yo recibí un terreno en donación, y pasé 2 meses afuera de mi iglesia, visitando iglesias, pidiéndoles que se involucraran. Y ustedes amablemente se han involucrado, hermanos. Quiero que nos ayuden a orar, hermanos. Estamos esperando la orden, el permiso municipal para empezar a construir. Nosotros tenemos $500,000 con lo que nosotros como iglesia juntamos, y lo que las iglesias generosamente nos dieron como ustedes. Nosotros le vamos a hacer llegar un reporte trimestral una vez que el Señor nos dé luz verde y podamos empezar. Vamos a construir un comedor comunitario. Ya el comedor ya está funcionando en San Luis Potosí. A esta hora hay hermanos de la iglesia que están yendo y están repartiendo los alimentos, porque nuestro comedor es ambulante. Al no tener un lugar, municipio, las leyes en México nos dejan poner un comedor con ciertas reglas y normas. Y a las 5 de la tarde va a salir otro grupo de mi iglesia y va a estar afuera del hospital, el hospital que fue declarado hace 2 días en San Luis Potosí como el lugar donde van a meter a todos los enfermos de coronavirus que hay en San Luis. Hasta ahorita tenemos 2 personas en San Luis Potosí que están confirmadas. El hospital de Soledad, la ciudad donde yo estoy, ahí se van a mandar de la capital y de los municipios alrededor a todos los enfermos. Ese hospital es donde nosotros vamos a ganar almas 2 veces por semana. Todos los hermanos están con sus alimentos, con su antibacterial, listos y preparados, no para dar comida, para presentar el evangelio en medio de tanta necesidad. Les pido que oren por nosotros, hermanos, que el Señor nos permita que en toda esta crisis que se ha hecho, que el nombre de Dios sea conocido y exaltado. De eso se trata, que su nombre sea conocido más que cualquier enfermedad, hermanos. La vez pasada vine solo. No sé si recuerdan, hermanos, que todo el culto estuve llorando porque estaba yo solo.
Prediqué entre lágrimas. Y luego un hermano me llevó a comer hamburguesas y bañé la hamburguesa con mis lágrimas. Pero ya llegó mi ayuda idónea, hermanos, la que me prepara mis bosquejos. Está conmigo mi esposa Fabiola, de Monterrey, Nuevo León. Ella es regia como la carne asada, hermanos. Entonces, y también están mis hijas. Mis hijas no tenían visa, les tramitamos. Mis hijas están en guardería, 5 y 2 años. Y esto, ahora sí vine contento, hermanos. Un hermano me dijo: ahora sí se ve bien serio, pastor, se ve que trae su látigo. Sí, sí es cierto, hermanos. Tiene uno que aprender a comportarse, porque si no hay vara llegando a la casa, hermanos. Sí. Y no quiero que me den vara, hermanos. Ahora sí, hermanos, después de estos formalismos, permítame un minuto más. He pedido permiso al pastor. Traigo material, hermanos, material cristiano. Lo traigo de México, si me permiten. Ok, hermanos, este material, hermanos, lo estoy ofreciendo siempre y cuando se me permita presentarlo en las iglesias. Estos son manuales acerca de los libros de la Biblia. Si a usted le gusta estudiar la Biblia y le gusta estudiarla un poquito más a profundidad, hermanos, estos son muy, muy buenos. Yo entiendo, y estuve en iglesias y me dicen que es difícil encontrar estos manuales, Antiguo y Nuevo Testamento. Más para que usted se dé una idea, hermanos. Hoy el mundo piensa que Dios es un Dios machista, que aborrece a las mujeres. Si usted lee un poco de historia, en Roma, en los tiempos bíblicos, la mujer ni siquiera podía dar su edad. Su edad estaba relacionada a la edad de su esposo. Era una cultura opresora. Si eras mujer, si nacían niñas, no valía nada. Y cuando Dios escribe en Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, Él está diciendo: Dios se preocupa por la mujer. Y todo eso lo conocemos, hermanos, a través de la historia. Entonces, no traigo muchos, hermanos, porque ya he estado vendiendo. Traigo un par de manuales de Antiguo y Nuevo Testamento, si le interesa estudiar la Biblia. Traigo también discos de música cristiana, hermanos, hermanas, han grabado discos allá en México, y yo los traigo, hermanos, también, y los estoy ofreciendo. Y este libro es bien importante, hermanos. Este libro es nuevo, no sé si ha llegado aquí. Lo escribieron el año pasado, una buena cristiana, se llama Como una virgen pura para Cristo. Cuando yo recibí este libro, hermano, yo pedí a todas las señoritas de mi iglesia que lo compraran, y a los papás de las que tenemos niñas. Escuche los temas: el valor de tu virginidad, sexualidad, fornicación, vida destruida por el pecado, enfermedades de transmisión sexual, sexo seguro, madre soltera, unión libre, aborto, lesbianismo, nuestro cuerpo, la pureza, el hombre animal y sus deseos, las princesas, tiempo de espera, noviazgo, trato antes de noviazgo, yugo desigual, motivos erróneos para casarte, mujer en el matrimonio. Y son 27 capítulos. Este libro yo lo leí, hermanos, de volada. Yo tengo 2 hijas. Yo tengo una esposa. Hermanos, si usted tiene hijas, si señoritas, busquen buen material cristiano para leer, hermanos. Traigo este libro. Otro libro lo escribió el pastor Ramos, se llama Cómo ganar el corazón de un hijo. Lo escribió hace años. Si el pastor Ramos abre su corazón y nos da los errores que él cometió como papá, que todos estamos expuestos a cometer, hermanos. Entonces necesitamos buen material. Y este es nuevo, este también lo escribió el pastor Ramos. Es un libro bien corto, se llama Prepara a tus hijos para enfrentar el mundo. Son 4 clases y predicaciones que él dio en su púlpito. Este libro trae un disco, un CD incluido con las predicaciones, y trae el bosquejo de las predicaciones. Entonces, para todos los que tenemos hijos, hermanos, no estaría mal que viéramos bíblicamente cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Este material lo voy a estar vendiendo ahí atrás. Terminando el servicio hay una mesa. Si le interesa algo, hermanos, por favor, acérquese con nosotros. Espero en Dios que le pueda ser de bendición. Y todo esto he pedido permiso al pastor para que nos permita ofrecerlo. Gracias, hermano, le agradezco mucho. Leímos Jeremías 3. Quiero que le ponga atención, por favor, al versículo número 15. Y es que es una historia difícil. Acabamos de leer una historia que es de esas historias que te revuelve el estómago de leerlas en la Biblia. Hablar de fornicación, hablar de prostitución, hablar de alejarse. Es un libro difícil. Jeremías está utilizando términos, palabras: la rebelde Judá, luego dice la desleal Judá, la rebelde Israel. Y es Dios, y está hablando a su pueblo. Y Dios utiliza la expresión: vuélvete a mí.
Y Dios dice: mira, si has fallado, te has equivocado, has cerrado el camino, has disfrutado el pecado. Y Dios dice: mira, vuélvete a mí. Versículo 13: reconoce tu maldad. Versículo 14: convertíos, hijos rebeldes. Y luego Dios da el medio por el cual el pueblo se iba a volver a Él. Versículo 15 dice la Biblia: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La forma a través de la cual el pueblo de Dios se iba a volver de sus errores, dice la Biblia, era con pastores que Dios iba a levantar. El mensaje que voy a predicar esta mañana, hermanos, no sé si lo han escuchado. Yo estoy seguro que es lo que Dios quiere que nosotros como rebaño de Dios escuchemos. En las últimas 7 iglesias que me he parado a predicar, he predicado este mismo mensaje, porque creo, hermanos, que dentro de este mensaje hay una promesa y hay una bendición para la iglesia. Ahora seré honesto, el mensaje que voy a predicar no es fácil predicarlo si tú eres el pastor de la iglesia, pero yo creo que Dios quiere que lo escuchemos. Las responsabilidades de la iglesia para con su pastor. Bendícenos en esta tarde, Señor, y utiliza y engrandece tu palabra. Que no se escuche voz de hombre ni pensamiento. Que nosotros como pueblo tuyo entendamos que la manera de convertirnos, de volver, viene a través del siervo de Dios que tú levantas. Que cada iglesia, Señor, acepte la responsabilidad que tú pones delante de ellos. Glorifícate y engrandécete en Cristo Jesús. Amén. Hiroyasu era el nombre de un niño japonés a quien su mamá le compró un carnero y una oveja. Como la oveja procreaba anualmente 2 crías, el rebaño fue aumentando. Para cuando Hiroyasu cumplió 12 años, ya tenía 12, quizás 13 animales. Una mañana temprano, mientras estaba todavía en la cama, oí balar las ovejas, recuerda él. No salí enseguida. Cuando por fin lo hice, vi una jauría de perros salvajes que huían, dejando a mis corderitos todos destripados. Desesperado busqué a la madre. La encontré en un charco de sangre, todavía respirando. Solo se salvó el carnero. Quedé con el corazón destrozado. Debí haber salido tan pronto como oí los balidos. El rebaño se hallaba indefenso ante el ataque de los perros. En los tiempos bíblicos, casi todo mundo estaba familiarizado con el oficio de pastor. La función del pastor era apacentar al rebaño, asegurarse que comieran bien, protegerlo de los depredadores, buscar a los extraviados, llevar a la manada a descansar en lugares sosegados, asistir a madres en el parto, cuidar a los pequeños corderos. Muchos escritores bíblicos, como Jeremías, emplearon metafóricamente la imagen del pastor para representar al hombre al que Dios puso como misión cuidar de la gente y cuidarlos espiritualmente. La figura pastoral, hermanos, si les hablo como un hombre que ha estado al frente de la misma iglesia durante 10 años, la figura pastoral es una figura que fue creada y diseñada por Dios mismo. Es un trabajo espiritual que abarca muchas áreas en la vida de las personas. Hay otro texto donde vamos a encontrar esta importancia de una figura espiritual que cuida al rebaño. Allá en el Éxodo 17, no vaya ahí por el tiempo, usted puede buscarlo después. Encontramos al pueblo de Dios sufriendo y padeciendo sed. Ellos habían caminado en el desierto, venían fatigados. El Señor les da agua e inmediatamente dice la Biblia que sale Amalek al encuentro. Los amalecitas eran descendientes de Saúl y salen a pelear contra Israel. Israel no era un pueblo bélico. Ellos habían sido 400 años ganaderos. Ellos sabían trabajar la tierra, pero ellos no eran hombres dedicados a la guerra.
guerra, no sabían usar armas. Y sale Amalek y todo el ejército. Y dice la Biblia que el varón de Dios, el que Dios levantó para guiar al rebaño, sube allá a lo alto del monte. Y dice la Biblia que la batalla comienza a librarse mientras Moisés allá encima levanta las manos hacia el cielo. Entonces el pueblo de Israel comienza a ganar la batalla. Pero hermanos, no puedes mantener las manos alzadas todo el tiempo. Si usted lo ha intentado, sabe que tarde o temprano los brazos se cansan y hay que bajarlos. Y cuando los brazos de Moisés se cansaron, el pueblo de Dios comenzó a perder la batalla. Y entonces vienen dos hombres espirituales que entienden la situación y ponen una piedra. Y dice la Biblia que sientan a Moisés, uno de un lado y otro del otro, Aarón y Hur. Y dice la Biblia que levantan las manos del siervo de Dios y el rumbo de la batalla cambió a su favor. Dos hombres que lograron que uno no desmayara. Dos hombres que con el trabajo que ellos hicieron, Dios trajo salvación a su nación. Amada iglesia Emanuel, si las manos del pastor caen de cansancio, Dios pedirá cuentas a nosotros, a esta iglesia, a ti cristiano, a ti cristiana, por no haber estado ahí para fortalecerlas. Levante las manos de su pastor. Más adelante Dios va a poner la ley y va a pedir que se levante un tabernáculo, un lugar físico que va a guardar la presencia de Dios. Y Dios pide que levanten un candelero. Y Dios dice que el candelero tiene que arder día y noche. Esa luz ardiente era el símbolo de la presencia de Dios para con su pueblo. Cuando la llama comenzaba a debilitarse, como comenzaba a extinguirse, se tenía que rellenar el aceite para que siguiera alumbrando. Cristianos de la iglesia Emanuel, es su responsabilidad que la luz que Dios ha puesto al frente de su rebaño, porque el rebaño es de Dios, no se apague. Más de la mitad de los pastores que están sirviendo a Dios abandonan la obra del Señor. En promedio 10 años es lo que dura el servicio a Dios, porque los pastores y su llama comienzan a apagarse. Amada iglesia, guarde la llama de su pastor. Y luego en Tesalonicenses, el apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos y les está diciendo que tienen que tener una buena relación entre ellos. Y luego les dice que tienen que cuidar a los que ministran la obra de Dios. ¿Por qué? El Señor pide que la iglesia cuide al siervo de Dios, porque hermanos, cuando no hay una buena relación entre la iglesia, entre el rebaño y el pastor, escúcheme bien, la obra de Dios sufre. Cuando no hay un buen espíritu entre iglesia y pastor, el enemigo se aprovecha. Y escúcheme bien, hermanos, y todos perdemos. La iglesia pierde porque está descuidada. El pastor pierde porque el pastor está siendo afectado y atacado. Y la obra de Dios crece porque la obra de Dios, sufre porque la obra de Dios se detiene. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, hermanos, todos perdemos. ¿Alguna vez jugaron pirinola? No sé si aquí conocen. Sí conocen la pirinola, hermanos. Los jóvenes no saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Ok, era un juguete muy básico que tú tomabas y tenía escritos en diferentes lados. Y tú girabas la pirinola y a veces que la pirinola te decía: toma 2, pierdes uno, pierdes un turno. Pero había uno en el que nadie quería perder. Había una cara que decía: todos pierden. Y te enojabas con el que giraba la pirinola, ¿verdad? Si caías y decías: ¿cómo serás? Por tu culpa perdí todo. Cuando no existe la relación correcta y no cumplimos nuestro deber, todos perdemos. Sí, el pastor ahí está. Y creo que todos tenemos bien en claro todo lo que el pastor tiene que hacer, ¿verdad? Las responsabilidades del pastor. Y creo que todos podríamos mencionar, ¿verdad?, todo lo que implica el trabajo del siervo de Dios. El pastor es el que tiene que estar ahí. Tiene que estar al frente. Tiene que predicarnos la palabra de Dios. Tiene que enseñarnos a las verdades de Jesucristo. Tiene que animarnos. No predica lo que él quiere, no predica lo que le conviene. Es la obra divina que viene del cielo, donde el Espíritu Santo toma al siervo de Dios y le dice lo que su pueblo debe escuchar y le enseña cómo conocer la verdad. Es verdad,
Todos tenemos la Biblia. Muchos de nosotros tuvimos Biblia antes de tener iglesia, pero la verdad, hermanos, es que ni la leíamos, y los que la leíamos ni la entendíamos. Y entonces usted vino a la iglesia, y usted, a través del siervo de Dios, empezó a entender la palabra de Dios. Tenemos que amar lo que Dios ama, y yo estoy seguro que usted ama a Dios. Amén. Por eso usted está aquí. Usted pudo haberse escondido, como muchos cristianos que dijeron: ay, Señor, yo no quiero que me dé coronavirus, mejor me quedo en mi casa guardado, que al cabo tú sabes que yo te amo. No. El que ama a Dios está en el lugar donde Dios quiere estar, y Dios está aquí. Pero ¿sabe usted que nosotros tenemos el poder de matar nuestra iglesia? ¿Cómo matar tu iglesia? Primeramente, no vengas. Y si vienes, llega tarde. Y si llegas tarde, ven de malas, porque es una característica de un cristiano que llega tarde: siempre llega enojado. Cuando salgas de la iglesia, pregúntate: ¿valía la pena todo eso? ¿Cómo matar tu iglesia? Nunca aceptes ningún cargo en tu iglesia, porque es más fácil seguir criticando a los demás. ¿Cómo matar tu iglesia? Visita otras iglesias para enseñarle a tu pastor que él no es quien manda. Tú eres independiente. A propósito, haz que el pastor se gane su dinero, porque por eso diezmas. Deja que él haga todo el trabajo. Cuando vengas al templo, siéntate hasta atrás, bien cerquita de la puerta, y no cantes. Si cantas, canta bajito. No diezmes por adelantado. Espérate hasta haber recibido lo que tu dinero vale. ¿Cómo matar tu iglesia? Nunca animes al pastor. Si está buena la predicación, guarda silencio, porque los pastores se perjudican cuando la gente les reconoce su predicación. Cuenta las faltas de tu pastor a todos los que visitan. ¿Quién sabe si de otra manera ellos lo van a descubrir? ¿Cómo matar tu iglesia? Nunca traigas a nadie contigo. No hagas nada para ganar a otros miembros, por lo menos mientras la iglesia tenga tal pastor. Si hay miembros que están animados y sirven en su iglesia y trabajan por ella, son los favoritos del pastor. Si tu iglesia es feliz, es armoniosa, condénala por su tibieza, por su indiferencia y su falta de celo. Haciendo todo esto, nosotros podemos matar la iglesia. Pero aquí no, nadie quiere matar a su iglesia. Esos pecadores están en San Luis Potosí. Aquí hay puro espiritual. Están más al norte, más cerca del cielo. Nadie llegó a esta tarde pensando en matar su iglesia. Llegamos porque la amamos. Pero escúcheme bien, hermanos, si vamos a amar la iglesia, tenemos que amar lo que Dios ama. Y Dios ama a sus siervos. No solo me predica la palabra de Dios, está al frente para cuidar el rebaño. Usted y yo hemos sufrido pérdidas, hemos estado desanimados, hemos estado quebrantados, hemos estado conflictuados, hemos estado indecisos, hemos estado pasando momentos difíciles, hemos pasado momentos de alegría. Todos nosotros llegamos sin saber si era correcto meternos a una boda de tal o tal lugar. Llegamos a este lugar trayendo a nuestros hijos y muchas veces teníamos una idea equivocada de quién era Dios. Muchos llegamos pensando que entrar aquí era como venir a misa y que viniendo 1 hora, 2 horas teníamos perdonada toda la semana. Muchos de aquí hemos llegado, hermanos, atribulados, azotados, golpeados, quebrantados por el pecado, y Dios nos ha dado consuelo. Y en todo eso lo ha hecho a través del varón que Dios ha levantado. Hemos sido bautizados, hemos participado en la Santa Cena, han orado por nosotros, nos han casado, han aconsejado a nuestra familia, han estado cuando hemos perdido, nos han preparado, han entrenado líderes, nos han enseñado a ganar almas, nos han enseñado a leer la Biblia, nos han enseñado cómo orar, nos han dicho qué hacer cuando Dios nos bendice, nos han dicho cómo usar nuestro dinero, nos han dicho cómo usar nuestros bienes. Y ahí está el pastor cuidando el rebaño, dándole el alimento espiritual, cuidando a los necesitados,
buscando al que se anda por allá apartando, visitando a lo que está enfermo, pastoreando el rebaño, alejando a los lobos rapaces que vienen y te dicen: te invito a mi iglesia, allá no se habla de dinero, allá te la vas a pasar mejor. El trabajo del pastor es gobernar la iglesia. La autoridad de gobernar es la responsabilidad que Dios da. Quien gobierna reconoce al Espíritu Santo, y quien se deja ser gobernado recibe los consejos y exhortaciones. Y vaya que nos es de bendición a nosotros como iglesia. Todos hemos sido bendecidos a través del liderazgo que Dios ha puesto en nuestras iglesias. Quiero aclarar, hermanos, yo no vine a echarle porras al pastor. Eso no es mi trabajo. Yo no vine a defenderlo. Dios lo defiende. Eso me quedó bien claro. Pero me encontré en una iglesia en Tlaxcala predicando este mensaje. Yo primero pensé, dije, ¿por qué tengo que predicar esto? Y después de predicarlo, un grupo de pastores que estaban ahí dijeron: pastor, gracias por ese mensaje. Y muchos hermanos se acercaron diciendo: pastor, gracias por ese mensaje. Y entendí que es una necesidad que nuestro pueblo tiene. Porque existe el principio de bendecir, pero también existe el principio de ser de bendición. Y hay formas a través de la cual la iglesia recibe la bendición de Dios, y es cuidando al siervo del Señor. Voy a decir 5 cosas que la iglesia debe hacer para recibir la bendición de Dios. Primera de Corintios 9:14. Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a la iglesia, a los que anuncian el evangelio, mire esta frase, que vivan del evangelio. Dios tiene un atributo, hermanos, que es la justicia. A Dios le gustan las cosas justas. Vivimos en un mundo injusto por naturaleza, pero debemos de hacer las cosas como Dios las hace. Mire, hermanos, primeramente hay que proporcionarle al pastor un salario justo. Dios hace a la iglesia responsable. Dios está diciendo: a ver, iglesia, quien está sirviéndote y quien está anunciando el evangelio, debes de ser justo, y ellos deben vivir a través del evangelio. La iglesia es responsable de proveer, escúcheme esta frase, generosamente las necesidades del pastor. Una hermana oraba y decía: Dios, mantén al pastor humilde mientras nosotros lo mantenemos pobre. Esa hermana no ha entendido que Dios está pidiendo una responsabilidad a su iglesia. Va en contra de lo que la Biblia dice. Muchos pastores en México están obstaculizados, están limitados porque sus ingresos son insuficientes para su familia. Están estresados, están preocupados porque los gastos no se terminan por cubrir. Están yendo y están trabajando en las noches, en las madrugadas, para no descuidar la obra de Dios. Están saliendo a trabajar y tomar turnos, trabajando chofer, trabajando en construcción, trabajando en velador, trabajando en lo que se encuentran. Ahora, pastor, eso está mal. Está mal que un pastor vaya y que busques donde sustentar a su familia. No está mal, pero lo ideal debería de ser, hermanos, el que si el pastor se está entregando al rebaño de Dios, entonces la iglesia responda ante esa necesidad. Ayer estaba sentado con un pastor y él está pastoreando en México, y lo conocí aquí. Me decía: mira, hermano, yo ahorita ya dejé de trabajar secularmente, porque todo el tiempo que trabajé secularmente no pude hacer la iglesia crecer, porque siempre el trabajo afuera me estaba absorbiendo. Y ahora que la iglesia me ha tomado como su pastor, y ahora que la iglesia está respondiendo ante esa necesidad, hermano, la obra de Dios ha comenzado a crecer. Es que, hermano, la Biblia no se equivoca. Nadie puede servir a 2 señores. Yo trabajé secularmente cuando yo empecé la iglesia durante 4 años. Y en las mañanas en construcción yo era gestor de obra, vendía casas, y iba, supervisaba, checaba el destajo, pagaba a los empleados, pagaba las nóminas, y andaba de aquí para allá. Y a las 2 de la tarde yo me subía, me iba a mi casa y me dedicaba todas las tardes a ganar almas. No tiene nada de malo trabajar, hermanos, pero escúcheme bien, el pastorear la obra de Dios ya es un trabajo en sí. Una persona dijo: los pastores no trabajan. Qué suave subirse al púlpito 2 horas. Le decía: te invito una semana que estés donde yo estoy, que escuches lo que yo tengo que escuchar, que veas lo que yo tengo que ver.
Éntrale. Por eso todos los pastores nos estamos quedando pelones. ¿A usted no le pasa, hermano? Poquito. Yo ya. Las canas. Yo le dije a Dios: Dios, no quiero canas. Y Dios dijo: concedido, ni canas ni cabello. Me estoy quedando bien pelón. Yo tenía cabello abundante, hermanos. Fui a El Salvador y una señora me encontró en la calle, de esas que venden, y allá las mujeres hablan bien raro, ¿verdad? Entonces me dijo: mi rey, acércate, acércate. Y dije: ah, caray, ¿de dónde nos conocemos? Que no te escuche mi esposa, porque trae un cuchillo cebollero al lado. Y se me acercó y yo creo que me vio la cabeza y dijo: mi rey, traigo un producto para que te crezca el cabello. Y dijo: a ver, ahora sí dime más, ya tienes mi atención. Y sacó unos aceites bien raros, ¿verdad? Y le digo: y con esto me va a crecer el cabello. Y dice: vas a tener un cabello largo y hermoso, hasta te vas a poder hacer trenza. Así me dijo. Y yo me imaginé con mi cabello largo, así como Daniela Romo, hasta acá atrás. Me mintió, hermanos. Me mintió. Buena vendedora. Me dijo lo que quería escuchar. Todavía están en el baño de mi casa los aceites. El trabajo de la obra de Dios es un trabajo de tiempo completo. Mateo 10:10. Le voy a enseñar con Biblia lo que la palabra de Dios dice respecto a trabajar para Él. Vámonos rápido, hermanos, porque yo sé que ya hace hambre. ¿Sí hace hambre o no, hermanos? A lo mejor están ayunando y yo no lo sé, hermanos. Sí. Mateo 10:10. Desde el 9: no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni calzado, ni bordón. ¿Por qué Dios dice no vayas con todo eso? ¿Por qué Dios le dijo a sus siervos: vete nomás con lo que traigas en la mano? Lo dice ahí: el obrero es digno de su alimento. ¿Quién iba a sostener a estos siervos de Dios? Iba a ser la gente para los que ellos iban a trabajar para Dios. Y luego mire lo que dice Lucas 10, versículo 7. Lucas 10, versículo 7. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Y luego vuelve a decir: el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Dios dijo: no quiero que estés pasando hambres, no quiero que estés mendigando. Donde yo te mande, ahí te van a sostener y sustentar. Vamos, donde Dios pone al pastor, ahí deben de ser suplidas sus necesidades básicas. Yo sé que hay pastores que abusan, y yo sé que hay hombres que han hecho todo un estilo de vida de eso. Pero, hermanos, quien trabaja para la obra de Dios, dice la Biblia, es digno de su salario, de su alimento. Cuando la iglesia cuida a su pastor, lo libera de preocupaciones financieras para que él pueda concentrarse sirviendo a Dios. Ahora, esto es importante: cuando usted da sus diezmos y ofrendas, usted no está pagando su salario al pastor. Diezmos y ofrendas son una deuda que pagamos a Dios. Dios te dio tu ingreso y Dios dice: el 10% tú me lo debes. Entonces nosotros venimos y le damos a Dios lo que es suyo. Una persona llegó a la iglesia y era fiel con sus diezmos y ofrendas, y la hermana, por alguna razón, siempre quería que yo estuviera disponible para ella en todo tiempo y momento. Y yo le di discipulado, y mi esposa y yo le dimos consejería matrimonial. Pero la hermana nunca hizo lo que nosotros le dijimos. Y cuando se metía en problemas, la hermana marcaba y decía: pastor, ¿dónde está? Necesito que usted venga a mi casa porque estoy teniendo una crisis. La hermana: tranquila, yo estoy ganando almas, pero yo quiero que usted venga. Deje que termine de ganar almas y yo puedo ir a su casa. Y se empezó a volver una obsesión de la hermana. Marcaba a las 3 de la mañana. Y cuando alguien te marca a las 3 de la mañana, normalmente que alguien se te murió. Y cuando yo no podía contestar porque estaba en alguna consejería, o estaba fuera de la ciudad, la hermana le marcaba a mi esposa: ¿dónde está el pastor? ¿Por qué no me contesta el teléfono? Hasta que le dije: hermana, aparte de ti, yo tengo otros 120 que tengo que ministrar. Ahora, yo no estoy diciendo que no seas importante, pero ya te dije lo que tienes que hacer. Yo no puedo estar en tu casa todo el día. Y dijo esta frase: yo pago su salario. Mal. Yo soy siervo de Dios, no de usted. A usted la ministro, pero su dinero no es para mí.
Es el problema de muchos cristianos. No podríamos nunca pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros. A propósito, el salario del pastor debe de ser proporcional a la inflación actual. Si usted sabe de economía, usted debe de entender este término. Inflación significa un problema. Inflación quiere decir sube todo menos tu salario. La inflación es cuando dices, allá en México decimos, híjole, ya volvió a subir la gasolina, pero no subió el salario. Eso es inflación. Estás gastando más de lo que ganas. La inflación no debe de entrar a la iglesia. Hay pastores que tienen 3, 4 años con el mismo salario y no nos hemos dado cuenta si alcanza para suplir sus necesidades básicas. Y lo que toda iglesia sana debe de hacer es, pastor, queremos que escriba aquí una lista de todos los gastos, egresos y todo lo que hay que hacer, porque queremos saber si estamos haciendo lo que la Biblia dice, si estamos siendo justos con el salario que debemos de vengar. Es lo que la palabra de Dios enseña. El obrero es digno de su salario. Los pastores no son mendigos de la caridad. Y créame, hermanos, hay ocasiones en las que yo no alcanzo a cobrar todo mi salario. Yo recibo de mi iglesia, y la mayoría de los pastores metemos nuestro salario otra vez a la obra de Dios para que la obra siga funcionando. Pero gracias a Dios mi iglesia cuida de mí. Número 2, usted debe de orar por el siervo de Dios. Colosenses 4:2. Sostenerlo. Número 2, orarlo. Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en oración, velando con ella con acción de gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo dice, ora por mí para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para el cual también estoy preso. Las oraciones de la iglesia logran mucho. Fue la oración de la iglesia la que sacó a Pedro de la cárcel en una situación difícil. Fue la oración de los santos las que ayudaron a lo que los siervos de Dios y la obra de Dios tuviera éxito. La iglesia debe orar por su pastor. Debe orar para que el nombre de Dios sea glorificado en él. Debe de orar para que el nombre de Dios sea glorificado a través de él. Debe de orar que Dios lo cuide, que lo libre de todo mal, que supla sus necesidades. Debe de orar porque la oración fortalece a nosotros los pastores, nos hace más eficientes. De esa manera el pastor es animado a través de usted. Enseño a mi iglesia a llevar algo que se llama diario de oración. Cuando tú no estás orando, entonces tú estás rezando, porque nada más estás repitiendo lo mismo todos los días. Y le digo, debe haber un día a la semana en que tú ores específicamente por el siervo de Dios y su familia. Y debe de haber un día en el que tú digas, Señor, aquí está, pongo delante de ti al pastor. Quiero que lo cuides esta semana, que va a ser tal y tal. Y quiero que lo bendigas en esta semana tal y tal. Y quiero que le ayudes y le des inteligencia para tal y tal y tal decisión. Y que lo ayudes en toda la gente a la que tiene que aconsejar. Y que le bendigas a su familia. Y que le cuides a sus hijos. Y que suplas para su esposa. Y aun si el perro del pastor está enfermo, y cura al perro del pastor. Esos también necesitan oración, hermano. Las mascotas, nuestras mascotas también se enferman. Yo tengo una perrita y está cuidando mi casa, o eso creo yo, ¿verdad? A lo mejor ya se la llevaron también a ella. Y yo me preocupo por mi perrita. Cuando yo salgo y tengo que dejar a alguien allá, que vaya y le dé vueltas. Mis hijas oran por mi perrita. Su pastor necesita su oración. La oración te fortalece. Cada que yo salgo les mando a los hermanos una mensaje, hermano, voy a estar predicando a la iglesia, ora por mí. Y no sabe lo bien que me hace de escuchar, pastor, estoy orando por usted. Pastor, lo extraño, pero estamos orando por su familia. Esta mañana unos hermanos me escribieron, pastor, ¿cómo está su esposa ahí en Texas? Tenga cuidado del coronavirus con las embarazadas. Y le digo, hermano, gracias. Se siente bien escucharlo. Número 3, hay que obedecerlos. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por tu alma. ¿Sabe usted que al único al que le preocupa su alma es a su pastor? Ayer platicando con un pastor me decía, ¿sabes qué es lo que más me duele cuando la gente se va de la iglesia? Me duele ver que se pueden hacer daño. No me preocupa que hablen mal de mí, no me preocupa que se vayan enojados, me preocupa que les pase algo malo porque los amo. Y lo entiendo. Para cada miembro de la iglesia, Dios ha puesto un amor especial en el corazón del pastor.
Y mira, tenemos ovejas de todo. Hay ovejas que son bien obedientes, y hay ovejas que son nobles, y hay ovejas que son dadoras, y hay ovejas que son, que son llenas de fe. Y luego también hay ovejas que son difíciles. No son ovejas, ¿verdad? Parecen, bueno, no sé ni qué, ¿verdad? Y tú dices, pero ¿sabes qué? También a esos los amas. A mí el otro día perdí a un cristiano bien rebelde. Y yo decía, ¿por qué lo extraño tanto? Hasta debería sentirme aliviado. Ya se fue. Pero ¿sabes qué? Lo extraño. Extraño su triste carota en el culto, todo enojado. Extraño ver esa cara, porque lo amo. Obedecer a tu pastor alivia su carga. El que tú obedezcas a tu pastor y te sujetes a él, le da tiempo a tu pastor para ir a buscar a aquellos que no quieren obedecer y no quieren sujetarse. Un hermano me dijo un día, pastor, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte? Le dije, mira, sé obediente a Dios. Si tú eres obediente a Dios, yo puedo preocuparme por alguien más que no es obediente. Pero si tú no eres obediente y él tampoco es obediente, yo tengo que partirme en dos. Un capellán del ejército dice, atendí a un soldado moribundo al que yo conocía. Le pregunté si quería enviar algo a algún familiar, un mensaje, y me dijo, sí. Dile por favor a mi pastor que muero con toda la felicidad. Le pregunté otra vez si quería algo más y me dijo, sí. Quiero que le escribas a mi pastor y dile que muero con toda felicidad. Y después le pregunté y le dije, no sé a qué te refieres. Escribe a mi pastor en mi iglesia y dile que muero como un cristiano fiel a Cristo, que nunca olvidé las enseñanzas que me dio. Contacté al pastor y le escribí. Pocas semanas después el pastor me contestó, que Dios me perdone. Hace un mes tenía pensado renunciar a mi cargo como pastor. Yo pensaba que mi trabajo ya no servía, que yo ya no valía, que mis palabras ya no entraban. Impulsado por mi cobarde corazón, por mi falta de fe, estuve pensando en abandonar a ese rebaño. Y ahora recibo la carta de usted que dice que mi enseñanza fue un medio para impulsar y animar una vida. Y el pastor terminó diciendo, estoy decidido a trabajar otra vez en el nombre del Señor y serle fiel hasta el fin de mi vida. Cuando usted obedece al siervo de Dios, usted le levanta las manos. Por la gracia de Dios él puede seguir adelante. Debemos respetar al pastor. Mire, Lamentaciones 4:16. Debemos respetarlo. Lamentaciones 4:16. Mire lo que dice 4 versículo 16. La ira de Jehová los apartó, no los mirarás más. Vea esta frase: no respetaron la presencia de los sacerdotes. El respeto se mantiene cuando el pastor no está cerca. Se mantiene en nuestro pensamiento. El respeto al pastor se demuestra a sus espaldas. Si usted tiene un problema con el pastor, con el liderazgo, la obligación bíblica es ir a hablarlo primero con Dios. Y una vez que usted lo ha hablado con Dios y Dios le dice, ve con tu pastor, usted tiene que ir con su pastor. Usted debe de hablar con el pastor y no de su pastor. Tenemos una costumbre en nuestras iglesias de que cada que terminan los cultos, vamos y nos hacemos taquitos de pastor. Todavía ni llegamos a nuestra casa, a veces hasta en el mismo carro, y empezamos. Yo creo que lo que debió hacer, yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron. El pastor debería de quitar de la clase a esa persona porque no está lista para tomar esa clase. Es que el pastor hoy vino enojado y nada más cuando sus favoritos, a esos sí los cuida y usted y yo no nos hemos dado cuenta que cuando usted está hablando todo lo que no le parece, lo que no le gusta, lo que no le cuadra, lo que no le da paz, siempre hay gente escuchando. Estamos desacreditando al siervo de Dios y nuestros hijos lo están oyendo.
Nuestros hijos comienzan a crecer, comienzan a tener problemas de juventud, y usted y yo nos preocupamos y decimos: ¿qué hago? Se me está volviendo rebelde, se enamoró de un inconverso, me quiere dejar la escuela, se va a ir de la casa. Pastor, necesito que venga, necesito que hable con mi hija, haga entrar a mi hijo en razón. Y el pastor se acerca y busca, pero no entran las palabras, porque el corazón de ese joven está cerrado, porque alguien desacreditó su actitud, su corazón, su trabajo, y ya no lo escuchan. No permita y no le quite credibilidad a la persona que Dios ha puesto. Déjame terminar con esto, porque ya sonó ahí un reloj. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplida así la ley de Cristo. Mira, hermanos, seré honesto. Aquí está el hermano Hugo, aquí están los hermanos. Yo no he hablado con nadie de esta iglesia. Dios conoce mi corazón. No miento, y si miento, que Dios me mate. No, mejor que Dios mate al hermano Hugo, porque qué tal si me mata a mí. ¿No se murió? Entonces vamos bien. Ok. Yo no sé cómo están las cosas aquí, ni quiero saber. Yo vine a predicar la palabra de Dios. Pero yo vi la vez pasada, el pastor tuvo un quebranto de salud. Yo voy a hablar de lo que ha pasado con nosotros y mi iglesia. Muchas veces el pastor tiene necesidades extras y tiene dificultades extras. La iglesia está llamada a llevar sus cargas los unos de los otros. Tal vez salió un gasto extra, una dificultad. Quizá el pastor tenga necesidad y usted ha visto esa necesidad. Usted y yo estamos obligados a no dejar que la obra de Dios sufre porque el pastor necesita y ha salido algo que no estaba contemplado. Hace 4 años mi esposa le hicieron un estudio médico y salió por ahí que tenía un problema interno y mi esposa necesitaba una operación. Nosotros no tenemos seguro, tenemos algo que se llama el Seguro Popular. Y fuimos a Seguro Popular y la operación se la ponía a mi esposa en 9 meses. La doctora le dijo: tú no tienes 9 meses, si tú no corriges eso te vas a meter en un problema. Hermanos, yo me preocupé. Yo me puse a orar y, seré honesto, hermanos, yo empecé a ver de qué manera yo podía recibir un préstamo para poder pagar la cirugía de mi esposa. Mi salario no lo cubría. Y empezamos a ver a quién le podíamos pedir dinero prestado. Y empezamos a ver qué podía yo vender en mi casa para pagar, ayudar a pagar la cirugía de mi esposa. Intenté buscar un trabajo externo para ayudar a pagar. Escúcheme bien, cuando la iglesia supo, sin que yo se los pidiera, los hermanos se pusieron de acuerdo y vinieron delante de mí y dijeron: pastor, esto es algo extra que no estaba contemplado, pero quiero que sepas que ya hablamos, vamos a hacer cooperacha. ¿Cuánto cuesta la cirugía de tu esposa? Le dije: hermanos, yo no sé si ustedes pueden pagarlo. Y los hermanos pagaron toda la cirugía y la recuperación. Y yo sé que mi iglesia me ama. Este mismo mensaje lo prediqué hace 2 semanas en una iglesia en Morelia. La esposa del pastor, quebrantada con neumonía, 4 tratamientos y ninguno le hacía. Se estaba ahogando, tosiendo esa mujer. Y la iglesia, yo sé, hermanos, que decimos: hermano, voy a orar por ti, mira, tómate ese broncolín y aspira esto. Y todo el mundo tenemos remedios, ¿verdad? Y el pastor ya lo había probado todo. Y prediqué esto mismo, dije: hermano, ustedes tienen que hacer algo. Ustedes son la unión y ustedes son, hermanos, quien por la gracia de Dios debe de cuidar de ellos. Y en ese mismo rato la iglesia dijo: pastor, tiene razón. Y la iglesia se organizó y dieron más allá. Y la hermana pudo salir de la ciudad a internarse y a tratarse. La semana pasada hablé con el pastor, le dije: ¿cómo está tu esposa? Y dijo: hermano, la mejoría que no he visto en meses. La hermana lleva 40 días sin dejar de toser y vomitarse. Ya el esófago lastimado, sangrando. Pensaban que era cáncer. Gracias a Dios está descartado el cáncer, porque la iglesia lo ayudó con sus cargas. Yo no sé cómo han sido las cosas desde que el pastor ha estado batallando. Yo no vengo a criticar o a juzgar eso. Yo vengo a decir
que debemos de ser bíblicos. Los unos, las cargas de los otros. Cada que van a ser un hijo mío, la iglesia y las hermanas se ponen de acuerdo y solitas vienen y dicen: pastor, ya hicimos un rol. Cada semana una hermana de la iglesia le va a comprar pañales, y durante un año yo no compro pañales. Ya viene uno más ahí de mis hijos, viene el primer varón, está en el horno todavía, le faltan 2 meses. Pero yo sé que no tengo que preocuparme, porque sin que yo se lo pida, mi iglesia dice: pastor, las hermanas de la iglesia van a poner los pañales. Yo les digo: espero que eso mismo hagan cuando yo esté viejito y necesite pañales. Ayúdalo. ¿Tú crees que el pastor no tiene problemas? Déjame hacerle una pregunta. ¿Usted tiene problemas? ¿Alguien aquí ya se quedó sin problemas? Yo tengo un chorro, le paso tantitos. Todos tienen problemas. Todos tienen cargas. Todos tienen cosas que te quebrantan el corazón. Todos tienen temas que cuando los tocas tus ojos empiezan a llorar. Todos tenemos cosas que nos da dolor siquiera que alguien se entere. ¿Quién dijo que la familia del pastor no pasa por algo así? Lo que pasa es que tenemos por entendido que como el pastor no se queja, él tiene que aguantar todo, y su trabajo es escucharme a mí. ¿Alguien se ha puesto a pensar quién escucha al pastor? El pastor es aquel que tiene que llevar todos los problemas, las cargas, la lucha, las aflicciones, los ataques del diablo de nosotros, y apártelos de él. Y Dios le tiene que dar mucha gracia. Yo le aseguro que el pastor nunca le va a contar sus problemas, porque él no está aquí para desanimarlo. Pero haríamos bien acercarnos y decir: pastor, ¿tienes algo extra en lo cual yo pueda apoyar? Más de mi iglesia, cuando yo salgo, cuando yo me muevo, ahorita mi esposa está embarazada. Ustedes me vieron aquí el año pasado, mientras yo estaba aquí, hermanos, mi esposa tuvo complicaciones en el embarazo y la orden fue en cama acostada. Y hermanos de mi iglesia iban y querían recoger a mis 2 hijas y decir: yo te ayudo con tus hijas, les doy de comer. Hermanas iban a lavar la ropa, y hermanas tomaban la ropa y la lavaban y la regresaban planchada y lavada. Mi esposa me dijo: mira, sigue allá en lo que estás haciendo, la iglesia está cuidando de mí. Y eso me daba una confianza para poder seguir adelante. El pastor es uno más, es la cabeza, pero la cabeza también necesita ser sostenida. Imitemos su fe. La Biblia dice: imitad su fe. Porque por alguna razón, hermanos, los cristianos siempre estamos viendo al que está haciendo las cosas mal. ¿Por qué ya no ganas almas? Porque ese tampoco gana almas. ¿Por qué no vienes? Ay, ese hace cosas peores y a ese nadie le dice nada. ¿Por qué no estás diezmando? Porque el hermano al lado dejó de diezmar y le empezó a ir mejor. Y siempre nos agarramos a alguien que es mal ejemplo para justificar nuestros pecados. Un hermano se acercó conmigo y me dijo: pastor, ¿ya viste que una señorita de la iglesia se puso un tatuaje? ¿Cómo es posible? Digo: mira, no sé, pero yo no voy a estar viendo a la que hizo lo incorrecto. Hay otras 20 que han guardado sus cuerpos para el Señor. ¿Sabes qué? Yo prefiero verlas a ellas. A veces nos agarramos porque el hermano que me trajo a la iglesia ya se fue a otra iglesia. ¿Por qué no imitas la fe de quien está al frente? Digo, si te vas a poner a imitar, imita al que está haciendo las cosas bien. Pablo decía: imítame a mí como yo imito a Cristo. La próxima vez que tenga ganas de poner los ojos en algo, en alguien, para decir: ay, pues es que mira, si él no pudo, yo tampoco. ¿Por qué no voltea a decir: si él pudo, yo puedo? Si su familia pudo, la mía puede. Imitar su fe, el resultado de su conducta. Yo no sé qué hubiera pasado conmigo si a mí me hubiera dado el padecimiento que él tuvo. Pero yo sé que hubo mucho tiempo en que él no pudo estar al frente de la iglesia. Y mire, el Señor lo tiene aquí. Aún no es su tiempo de ir a la presencia de Dios. Él lo quiere aquí para servirle. Y él y su familia están dispuestos a servir a Dios. Pero escúcheme bien, es un trabajo en equipo. Dios hará su parte, ellos como familia harán su parte, y ustedes como iglesia harán su parte.
la obra de Dios crecerá. Dios mandó a Elías y le dijo: Elías, se acabó la comida, ve y busca una mujer viuda y dile que te alimente. Y Elías llegó, y la mujer, dice la Biblia, que estaba juntando la leña, y cuando se acercó el profeta le dijo: dame agua. Y la mujer iba por agua, y luego el profeta dijo: mira, también quiero algo de comer. La mujer dijo: no tengo un poco de harina y tengo un poco de aceite. La leña voy a preparar una pequeña comida, esto, y luego mi hijo y yo literalmente nos vamos a dejar morir. Y el profeta dijo: no te vas a morir. Pero escucha esta frase, él dijo: hazme a mí primero una pequeña torta. Decimos: ¿qué clase de Dios le quita el pan de la boca al hijo? A la mujer que no tenía nada. No tenía Dios otro medio de sostener a su siervo. No podía Dios darle un palacio, darle una comida, o darle aunque sea una hamburguesa del McDonald's para que no se muriera de hambre. Pero Dios no quería quitarle a la viuda. Dios quería bendecir a la viuda. Y la mujer va y prepara una torta. Hiciera como todos los pastores, pidió una torta cubana, yo creo, bien llena y bien gorda, con un chile toreado. Y dice la Biblia que cuando Elías, después de haber comido, la mujer hizo, y dice la Biblia que el aceite ni la harina escasearon, porque Dios bendice la iglesia que se preocupa por sus siervos. Esa es promesa divina. La única forma de que esta iglesia no muera es que se cuide la lámpara que Dios ha levantado. Bendice Dios en esta hora la predicación.